Vamos a compartir de la palabra del Señor en esta noche. Les pido a los chicos si pueden ir poniendo en pantalla la diapositiva. Usted sabe que venimos abordando distintas cuestiones que tienen que ver en nuestra vida como seguidores del Señor y como discípulos de Cristo. Y hay algo que el Señor nos manda y nos llama a que podamos nosotros ser. Y esto es, ¿ser qué cosa? Sí, para aparte de eso, tiene la pistita ahí en pantalla. Tenemos un llamado a hacer luz, ¿sí?, en este mundo. Mateo capítulo 5, ahí Jesús viene enseñando distintas cosas y ahí en un momento comienza a utilizar estas dos imágenes, la imagen de la sal y la imagen de la luz, para hablar de que somos nosotros, sus seguidores, quienes tenemos esta responsabilidad de ser sal y luz en medio de esta tierra, ¿sí?, en donde nos encontramos a veces rodeados de tantas circunstancias y de tantos conflictos. Esto lo vamos a encontrar justamente Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces tenemos este llamado a hacer luz, ¿no?, a irradiar nuestra luz. Cuando Jesús usa la imagen de la sal, que está en los versículos anteriores, nos dice, ¿y si la sal se vuelve insípida? ¿De qué sirve? Para ser hollada, pisoteada por los hombres y nada más. Algo similar con la luz. La luz no es para que esté escondida, sino justamente es para que pueda ser faro, para que pueda ser de ayuda en un mundo en donde estamos rodeados de muchísima oscuridad. Y tenemos este llamado, queridos hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos que marcar ejemplo. Tenemos un llamado a hacer luz en un mundo lleno de oscuridad. Una tarea no sencilla, pero posible. Y es algo que Jesús justamente nos encomienda a cada uno de nosotros, de que podamos ser testimonio y con nuestra vida podamos también reflejar a Cristo y con nuestra vida podamos mostrar a otros también lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y nuestra vida termina siendo un faro también para los demás, un punto de referencia para que otros también se puedan encontrar con esa vida que transforma y que cambia, que es justamente el Señor el que lo hace todo posible. Esto los primeros cristianos, los seguidores del Señor, lo entendían muy bien. Incluso esta idea de ser luz, ¿sí?, algunos no solamente lo vivieron de manera metafórica, ¿sí?, porque vemos acá esta referencia, esta metáfora, esta ilustración que utiliza Jesús para mostrarnos esta imagen, para mostrarnos el llamado que tenemos. Pero algunos de los cristianos de la iglesia primitiva, de los primeros años de la iglesia, le tocó literalmente vivir esto, siguiendo este mismo principio de no avergonzarse, de ir con su fe hasta lo último, de irradiar su luz sobre los demás. Usted sabe que hace varios años atrás, no es muy antigua, pero sí tiene ya un poquito más de un siglo, hay una pintura que no sé, tal vez usted la conoce, y se la voy a mostrar acá en pantalla. Esta pintura se llama Las Antorchas de Nerón, de un tal, ¿cómo se pronuncie?, Henryk Siemirawski, ¿sí?, creo que es un pintor, un artista polaco, si no me equivoco. Y él en este año, en el 1876, es un par de añitos atrás, 100 y pico de años ya, tiene esta pintura, esta obra de arte. Él presentó esta imagen llamada Las Antorchas de Nerón. Preste atención justamente a lo que hay, todo lo detalle. Esta pintura refleja, por un lado, el mundo de Nerón, el mundo del Imperio Romano, que estaba lleno de todo eso. Fíjese que hay exceso, ¿sí?, hay desorden, hay un montón de cosas, ¿sí?, nos vemos ahí, un montón de cosas. Y eso reflejaba el gobierno de Nerón, uno de los emperadores que fue más crueles del Imperio Romano, que fue más crueles contra los cristianos. No el único, después le siguieron otros más que también fueron bastante crueles en su acción de perseguir a esta iglesia que se estaba formando. La iglesia primitiva sufrió persecución de los judíos, sufrió persecución del poder político regional, pero también en un momento empezó a ser
perseguido por el poder global de ese momento, que era el Imperio Romano. Y justamente Nerón fue uno de sus representantes. Algunos incluso leen en Apocalipsis cuando se habla de la marca de la bestia del 666, que ese 666 nosotros lo leemos de esta manera y no significa nada, pero cuando lo vemos en griego y cómo están ordenadas las cosas, es una referencia justamente al emperador Nerón, mostrando de que este era la bestia. Sí, es una de las interpretaciones que hay en cuanto a ese famoso 666, una referencia oculta a cómo esta bestia estaba haciendo estragos y el cristiano debería permanecer fiel, sabiendo de que el Señor ya había triunfado, Él vuelve pronto, Maranata. Esa es la conclusión de Apocalipsis, de saber de que ya está todo ganado, y eso nos tiene que llevar de fe y seguir adelante. Entonces este es el mundo de Nerón. ¿Encontró a los cristianos? ¿Los encontró? Y a punto de literalmente transformarse en luz. ¿Sí? Por eso el cuadro se llama Las antorchas de Nerón. ¿Sí? En donde los cristianos de manera literal se terminaron transformando en la luz del mundo. Fíjese, acá están los cristianos, algunos crucificados, otros colgados en un madero, ¿sí? Haciendo referencia también a su identificación con Cristo, pero a punto de ser incinerados. También justamente para mostrar un poco sarcásticamente esta idea. ¿Ustedes quieren ser luz? Bueno, los vamos a encender. ¿Sí? Y para los cristianos, así como para el mismo Pablo que lo dijo muchas veces, para ellos, por la causa de Cristo, el morir, ¿qué era? Ganancia. Entonces ellos entendían muy bien lo que significaba ser luz. Y si para ser luz hay que llegar a este punto de literalmente transformar, lo vamos a hacer. Esa era la pasión, la determinación, la convicción de los primeros cristianos, de ser luz hasta las últimas consecuencias. Le pregunto, salvando la distancia, si no le digo que nosotros tengamos hoy que transformarnos en mártires de nada, no le estoy hablando de eso, pero salvando las distancias, esta pregunta para que cada uno de nosotros reflexionemos y nos preguntemos hoy, ¿se distingue nuestra luz en medio del entorno en el cual hoy nosotros caminamos? ¿En el cual hoy nosotros vivimos? ¿En el cual hoy nosotros estamos? Cada uno de nosotros frecuentamos, vivimos, estamos en distintos lugares, ¿sí? Incluso la mayor parte del tiempo la pasamos en contextos que no necesariamente son del todo a veces no del todo a veces siempre buenos para con nosotros, ¿no? Hoy nosotros estamos acá, compartimos unas 2 horitas un domingo una vez a la semana, pero la mayoría de nuestro tiempo estamos en nuestro trabajo, en el estudio, en la escuela, o compartiendo con otras personas, rodeándonos y enfrentando distintos tipos de situaciones también. Y en medio de todo ello nos encontramos con un montón de cosas y de cuestionamientos. Y una de las cosas que nos suele pasar es que frente a esta responsabilidad que nosotros tenemos de ser luz en el lugar donde nos encontramos, muchas veces nuestra luz no siempre brilla con la intensidad que debería hacerlo. Y creo que a la hora de la verdad, si nos tenemos que comparar con el cuadro de Nerón, ¿de qué lado estamos? No le digo que el contexto donde vivimos es todo ese desastre que había ahí en el momento de Nerón, pero hoy nuestro mundo está bastante patas para arriba y nosotros, en este mundo que está bastante patas para arriba, ¿cómo vivimos? ¿De qué participamos y de qué no participamos? ¿Cómo nos enfrentamos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea? Queridos hermanos, en esta noche quisiera que podamos reflexionar de la siguiente manera y en esto, ¿no? Ligado justamente y continuando esto de ser discípulos, que seguimos el ejemplo de nuestro maestro y que también para poder compartir y predicar el evangelio nos animamos a vivirlo también. Y una de las cosas que quisiera que en esta noche podamos estar reflexionando es esto, de que un discípulo no esconde la fe, porque la fe no está para estar puesta debajo de la mesa. Nuestra fe no está para ser vivida solamente los fines de semana. Nuestra fe no es para un momento de urgencia. Nuestra fe es para poder experimentarla cada día de nuestra vida. Y que viviendo nuestra fe podamos también irradiar luz sobre otros. ¿Amén? Ese es el llamado que tenemos. Ser un seguidor de Jesús implica que esto
ser un seguidor de Jesús implica que esto modifica nuestra manera de relacionarnos con el mundo, por lo cual nuestra fe se va a volver pública. A medida que nosotros vamos viviendo nuestra fe cristiana, nuestra manera de relacionarnos con el mundo que nos rodea tiene y va a cambiar. Va a cambiar, ¿sí? Antes del Señor, nuestra mirada y nuestra perspectiva de las cosas del mundo eran uno. Después del Señor, nuestras perspectivas acerca del mundo que nos rodea comienzan a ser diferentes. Y por lo tanto, también la manera en que nos vamos relacionando con todas esas cosas van a ir cambiando. Y seguramente vamos a recibir entendimiento. Algunos lo van a entender, otros no lo van a entender. Algunos lo van a notar, a otros les va a costar un poco más. Pero déjeme decirle que de alguna u otra manera, a medida que vivimos nuestra fe, esto impacta el entorno que nos rodea. Amén. Y para esto quisiera que vayamos y usemos como punto de partida la experiencia tesalonicense. Y le animo a que tome su Biblia, ya sea que la tenga ahí en papel o que la tenga en su celu, y me acompañe a la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, de la que se cree es una de las primeras que escribe el apóstol Pablo. Y vamos a leer de allí unos cuantos versículos para ver justamente esto, ¿no? La experiencia de esta iglesia reciencita conformada, pero que ya está teniendo un impacto muy significativo en todo el entorno y en todo el lugar en el cual ellos están viviendo, en el lugar donde ellos se están desenvolviendo. La experiencia tesalonicense, primera de Tesalonicenses capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante, todo el capítulo 1, excepto el primer versículo. Vamos a leer todos los demás versículos del capítulo número 1. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 10. Dice Pablo de esta manera: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Hasta acá bastante introductorio lo que dice Pablo, pero fíjese cómo continúa versículo 6 en adelante. Y acá ya empezamos a notar bien claramente el ejemplo o la experiencia tesalonicense. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes, como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y es quien nos libra de la ira venidera. Esta carta, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, es una carta muy positiva, muy alegre, porque Pablo está justamente contento viendo el testimonio de estos hermanos que están experimentando el poder del evangelio transformando sus vidas. Y Pablo así nos deja este testimonio en esta carta que escribe, en donde justamente después de él haber estado predicando en ese lugar y donde la experiencia de Pablo predicando en ese lugar no fue muy grata, que digamos. Si hojeamos un poquito el libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar allí capítulo 17, si no me equivoco, por ahí tiene que andar más o menos la visita o la llegada de Pablo a Tesalónica. Y después de ese lugar va y predica en Berea. ¿Quién me corrige, por favor? De Hechos 17, por ahí tiene que ser, ¿no? Quien lo busque rapidito, por ahí tiene que estar. Pablo visitando Tesalónica. ¿Alguno que lo encuentre rápido y con el título nomás ya para corroborarlo y de paso firmarlo? Hechos 17, ahí vemos justamente la historia de Pablo en Tesalónica, y donde estuvo poco tiempo, alrededor de unas 3 semanas, porque la gente se le empezó a hacer complicada. Algunos empezaron a alborotar al pueblo y a armar lío, y la cuestión es que Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica, ¿sí? Por eso es que él lo menciona, en medio de sufrimientos.
en medio de aflicción. La predicación de Pablo en ese lugar costó y costó mucho. No fue un momento fácil. Pablo después de ahí sale, huye, va a Berea y también predica el evangelio, pero también los de Tesalónica, los que provocaron un alboroto en Tesalónica, llegaron también hasta Berea y también ahí produjeron un escándalo. La cuestión es que Pablo también tiene que salir huyendo de ahí y a partir de ahí llega un poco más hacia la región del sur y ya se introduce en Acaya, en lo que es la parte sur ya de Grecia, Atenas, y comienza a visitar otros lugares. Pero toda esta visita en la parte norte, en lo que es Macedonia y con Tesalónica como principal lugar, la predicación del evangelio no fue fácil para él. Pero aún así, Pablo dice, aunque en medio de sus sufrimientos y todo eso que vivimos, la palabra llegó. Y ahora está pasando esto, me estoy enterando de esto y los felicita y está alegre por eso, por el cambio y la transformación que hay en esta gente. Y cómo, fíjese, aunque Pablo no pudo predicar demasiado, tal vez el deseo de él hubiera sido estar mucho tiempo ahí, como lo estuvo en otros lugares. En Corinto estuvo mucho tiempo, en Éfeso estuvo mucho tiempo, y tal vez este hubiera sido un lugar que le hubiera gustado estar, pero no hizo falta, porque con el poquito tiempo que él estuvo y la palabra recibida por los hermanos y vivida por esos hermanos, fue suficiente para que el evangelio se desparrame en toda una región, en toda una región. El cambio de los de Tesalónica se había vuelto visible y reconocible en toda una región. Acaya, Tesalónica, para aquellos que tengan un mapita atrás en su Biblia y si no después cuando vuelven a casa también pongan ahí en Google o si quiere ahora en el teléfono también mapas bíblicos, viajes de Pablo y ahí se va a encontrar ahí con las regiones, se va a encontrar hacia el norte Tesalónica y toda una provincia romana de Macedonia hacia el norte, la provincia romana de Acaya, lo que hoy es Grecia, hacia el sur y todo ese territorio había sido justamente afectado por el testimonio de esta gente que estaba cambiando por la obra de Dios en cada una de sus vidas, viendo cómo el Señor transformaba cada una de sus vidas. El versículo clave en todo esto, y creo que de todo ese párrafo que leímos es el que marca o es el que destaca justamente esto que vengo mencionando, es el versículo número 8, donde justamente dice, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Sí? Y ya no es necesario que nosotros digamos nada. Se sabe de la fe de ustedes. Esa gente de Tesalónica no escondía su fe. Esa gente de Tesalónica lo que habían aprendido, lo que habían recibido, lo estaban viviendo, experimentando, estaba afectando sus vidas y lo estaban haciendo públicamente. Les pregunto, ¿qué tanto saben de nuestra fe? Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tus compañeros del fútbol, tus compañeros de la vida, tu familia, ¿cuántos saben de tu fe? ¿Cuántos conocen de que somos hijos de Dios y que estamos en ese camino? No que seamos perfectos ni que no tengamos ningún tipo de error, pero que estamos en el camino del Señor y que estamos en el proceso de día a día creer a Él, de que venimos y nos congregamos no porque somos los mejores, sino porque justamente queremos poner la mirada en nuestro Señor, queremos adorarle, queremos buscarle. Luego te pregunta, ¿cuánto de los nuestros, los cercanos, de los que están en nuestro entorno, conocen nuestra fe? O si es posible, se la escondemos y que nadie se entere. Vio que creo que hace un par de años atrás empezó toda esta cuestión con el tema de la persecución religiosa que hay en otros lugares y todo lo demás, y se empezó a hablar ya en algunos países, sobre todo donde esto empezó a tomar cada vez más auge y más presión, de que esto en la fe es una cuestión del ámbito privado, no se puede llevar al ámbito público, entonces cada uno lo tiene que vivir en su ámbito privado. Y que en la escuela, en el trabajo, que en los lugares donde se mueve, no, que ahí no tiene que experimentar su fe. A veces nos pasa, me parece que aunque estamos en un país con libertad religiosa, me parece que nos está pasando eso también. Donde a veces la fe es parte de nuestro ámbito privado. Y cuesta que sea de nuestra vida pública. Y le animo a queridos hermanos que cada uno de nosotros podamos poner la mirada en esta gente
que tampoco eran los mejores, había un montón de cosas por corregir. Pablo va a continuar escribiendo esta carta porque hay cosas que quiere seguir instruyendo, formando, enseñando. No es que eran los mejores ni los perfectos, pero era gente que lo que había recibido lo estaba transmitiendo, lo estaba viviendo, lo estaba haciendo público, y eso impactaba el entorno del cual eran parte. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy. ¿Cuántos saben de nuestra fe? ¿Cuántos conocen de nuestra fe? ¿Cuánto nos avergonzamos o no de compartir con otros de... ¿Quién va a la iglesia acá? Parece, vio que el voto de algún senador de algún otro momento así, cortito, que no nos gusta mucho que nos expongan ahí. Yo soy cristiano, sí. Y ahí enseguida nos avergonzamos y pareciera como si fuera algo casi malo darnos a conocer como hijos de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces no queremos esto compartirlo con otros? Porque ahí sí, lo que pasa es que si se me escapa algo, después me van a juzgar y no queremos ser juzgados, no queremos ser criticados. Pero otra vez, querido hermano, tenemos el llamado a que nuestra fe no quede en el ámbito privado, sino que nuestra fe sea algo que otros puedan conocer. Y que nuestra fe es algo que lo veamos sin temor y sin miedo. Llevar sostenidamente una vida de fe va a afectar para el bien el entorno del cual nosotros somos parte. Y lo vemos en esta gente, lo vemos en la iglesia de Tesalónica. Ellos comenzaron a vivir el evangelio, y por vivir el evangelio sin temor al que dirán, a lo que habrá, a lo que dirán, el entorno comenzó a ser afectado para bien. Y esa región, que fue una región perseguidora, se terminó transformando en una región que estaba sorprendida por esta gente. Y terminó apoyando, avalando y dando certeza del cambio de todas estas personas que lo estaban viviendo y que lo estaban experimentando. Déjeme decirle, querido hermano, que cuando nosotros hacemos pública nuestra fe, esto va a afectar para bien el entorno en el cual vivimos, el entorno en el cual nos encontramos. Y le anima que le pidamos fuerzas al Señor. Señor, yo no me quiero avergonzar de la fe que tengo. No me quiero avergonzar del evangelio. No me quiero avergonzar de haber creído en ti. ¿Sí? Esta es una oración que le tenemos que pedir y fortaleza al Señor para no esconder nuestra fe, sino justamente para, con nuestro testimonio y con nuestra práctica de día a día, donde nos vamos superando, donde vamos aprendiendo, donde vamos creciendo. Recuerde esto, ser cristiano no es ser mejor que nadie. Tal vez tenemos esa mirada desde el mundo exterior, tal vez hemos construido esta imagen porque tal vez en algún momento nos creímos que por ser cristianos ya éramos mejores que todo el mundo. Y no, solamente lo que nos distingue es que hemos conocido el camino. Pero seguimos siendo uno más, que hemos conocido el camino y que sabemos quién es el que nos perdona, los limpia y hace posible una vida diferente. ¿Sí? Pero no por ello nos tenemos que avergonzar y escondernos, ni que otros también piensen de que somos perfectos, ni nada de eso. Pero sí nos tenemos que animar a que nuestra fe sea pública. Y si en momentos tenemos que demostrarlo porque alguien nos pregunta, nos consulta, nos dice, que no tengamos vergüenza de poder hacerlo. Hay tantas otras personas, hay tantas incluso comunidades, grupos, hay algunos otros movimientos religiosos que incluso algunos de ellos los consideramos sectas o anticristianos, pero de los cuales deberíamos aprender. Hoy vemos que una de las religiones que está avanzando mucho en Europa y ya lo que antes se conocía como la ventana 10-40, porque entre el paralelo 10 y el paralelo 40 era una parte de toda la región África, Medio Oriente, Asia y todo lo demás, que era donde el evangelio, el cristianismo estaba más débil y es donde ahí justamente había mucho crecimiento del Islam y del budismo y todas esas religiones. Esa ventana se abrió así. Impresionante como el Islam ha avanzado y está en Europa y en un montón de lugares y no se avergüenzan de nada. Toca la sirena y todo el mundo, no importa dónde estén, 3 veces al día. Y si hay que hacerlo más, lo hacen. 5 veces, ¿sí? Y ponen su esto, se arrodillan hacia donde creen que está la Meca o su lugar religioso, se postran. Tenemos acá grupos que consideramos sectarios que decimos no, porque no creen en Jesús como hijo de Dios, pero te tocan la puerta y no se avergüenzan de predicar su evangelio.
Y nosotros que entendemos y creemos tener la verdadera fe, ¿cuántas veces no lo dejamos para, no, esto es lo que yo vivo, lo que yo practico, esta es mía, ¿sí? Y nada más. Y a veces nos terminamos avergonzando de eso, ¿sí? Y yo le animo, querido hermano, que justamente le pidamos fuerza al Señor para que no nos avergoncemos de nuestra fe. Y si en algún momento en medio de nuestro trabajo nos tenemos que poner a orar, que no nos dé vergüenza. Y como nos da vergüenza, ¿no? Y si en algún momento alguien nos pide un consejo, que no nos dé vergüenza dar un consejo desde la palabra de Dios. Porque a veces tenemos nuestros amigos, tenemos gente conocida y a veces terminamos más aconsejando de lo que hemos conocido de la vida, de valores populares, porque nos cuesta ahí que no me vayan a escuchar que diga la palabra Jesús o que me digan santito, que me digan el pastorcito, no quiero que me digan eso. Entonces terminamos a veces escondiendo nuestra fe, ¿sí? Y déjeme decirle que en consecuencia el mundo va a seguir en oscuridad. Porque si Dios ha hecho un cambio en nuestra vida es para que podamos brillar. Y ese brillo, otra vez, no es porque somos los mejores del mundo, pero porque tenemos un llamado, nuestra luz va a alumbrar y va a ayudar a que alguien también encuentre el camino. Por eso es necesario manifestar nuestra fe. Por eso es necesario hacer pública nuestra fe. Para que otros se den cuenta en el proceso en el que estamos y otros también entiendan de que vale la pena y que es posible. Si esto pudo estar en un proceso de cambio, ¿cómo no lo vamos a poder estar todos? ¿Amén? ¿Sí? Entonces tenemos mucho para aprender de esta iglesia. Y fíjese una de las cosas que Pablo destaca en cuanto a la transformación que ellos están viviendo. No digo que esto sea lo único que nosotros tenemos que manifestar o hacer público y todo lo demás o vivir sin vergüenza, pero esto es lo que se conoció públicamente de los de Tesalónica. De los de Tesalónica se conocieron estas tres cosas que son las que Pablo destaca, ¿sí? Tres cositas. Ahí dice, porque ellos mismos hablan, o sea, la gente de alrededores está hablando de la fe de ellos. Y están mostrando y están diciendo de cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para servirlo. ¿Y también para qué más? Para esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, quien Dios resucitó de entre los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Entonces, en la experiencia tesalonicense vemos que esa vida de fe que ellos estaban viviendo, se destacaban estas tres cosas. Gente que se apartó de la idolatría, gente que empezó a servir a Dios cuanto antes no lo hacía y gente que estaba expectante por el regreso de su Señor, por el regreso de Cristo. Y esto es algo que, queridos hermanos, le digo ya, no es todo lo que nosotros podemos vivir de nuestra experiencia de fe, pero también creo que ella nos deja mucho, de lo cual de ahí mismo podemos partir y enfatizar en nuestra vida. Nosotros también en nuestra vida de fe tenemos que seguir apartándonos de idolatría. Nosotros también en nuestra vida de fe tenemos que seguir apartándonos de todo aquello que nos quiere alejar del Señor. Porque hay un montón de cosas que quieren captar nuestra atención. Porque hay un montón de cosas que quieren robarnos la mirada. Porque hay un montón de cosas que quieren ocupar un lugar en nuestro corazón. Y en nuestra vida de fe, día a día, tenemos que seguir desarraigando los ídolos que se nos han instaurado. Que seguro si revisamos nos vamos a encontrar con un par cada tanto, que anidan allí y que no quieren irse. Y cuando otros vean que nos estamos apartando de lo que antes éramos parte, ¿sí? Eso va a llamar la atención. Algunos lo van a criticar, otros nos van a felicitar, otros nos van a animar, otros se van a burlar, pero lo importante es que sea notorio, porque cuando alguien también necesite salir de un problema, vas a ver a dónde ir a buscar ese testimonio y ese ejemplo de fe. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿sí? Nuestra vida de fe se tiene que hacer pública porque tenemos el anhelo de servir a Dios. No solamente se trata de que nuestra vida cristiana sea una vida de creer, sino que también esa fe se va a tener que manifestar en obras de justicia. Porque la Biblia así también nos habla, ¿sí? Que una fe sin obras no es que nos salvamos por medio de las obras, pero sí una vida de fe va a manifestar en obras de bien para la gloria y la honra del Señor. No para nuestra gloria, sino para la gloria y la honra de nuestro Señor. Por eso una vida de fe es una vida que sirve a Dios también. Y una vida de fe es una vida que espera por el regreso de Jesús,
que anhelamos encontrarnos con Él, que saber que esto de acá pasará, pero viene una etapa, un momento en donde todo será mucho mejor de lo que hasta ahora hemos vivido, experimentado y conocido. Y esa expectativa tiene que estar en cada uno de nosotros, ¿sí? En donde realmente vivimos una vida diferente y estamos en ese proceso y donde se tiene que hacer notorio y donde justamente otros tienen que ver. Me pasó algo bastante risueño. Hace un par de días atrás, hace 2 semanitas atrás, justamente acá está Tony. Tony me dice, me voy a Salta, ¿querés venir conmigo? Hace 24 años que yo me fui de Salta. Un montón de tiempo atrás, ¿sí? Cuando estuve 18 años fue la última vez que estuve en Salta, en el campo, allá metido donde estuve. Y le dije a Tony, di vuelta, vamos. Y nos fuimos. Así que llegué a Salta capital, me tomé un colectivo, me fui hasta el pueblito de donde están algunos de mis parientes, le caí de sorpresa a algunos y de ahí conseguí el otro día un camioncito que se metía al campo, bien adentro, ahí 80 kilómetros adentro del pueblo, y terminé metido ahí en el lugarcito donde yo me crié, donde pasé parte de mi infancia y donde a los 18 años fue la última vez que estuve, 24 años atrás, ¿sí? Y ahí, bueno, encontré a parte de mi familia, hay un tío que todavía está viviendo ahí y otros conocidos y otra gente, changos de esa época con los que frecuentaba y estábamos, ¿no? Y hay un muchacho que es el que siempre en esa época estaba mucho con nosotros y era casi uno más de nuestra familia, trabajaba mucho con mi papá, él es un poco mayor que yo, tendrá unos 7, 8 años más que yo, pero siempre éramos con el grupete que salíamos para todos lados, íbamos para acá, nos íbamos a pescar, a andar a caballo y volvíamos todo. Y él era parte. Y en una de esas charlas, ¿no? En donde justamente después de tantos años hablábamos y todo lo demás, y en un momento él me empieza a decir, pero tu vida es muy aburrida, me dice. ¿Sí? Y me empezó a citar algunas cosas, no porque él lo haga, sino solamente a manera de burlarse o de hacer algo risueño en un momento. Me dice, no salís. Porque le digo, y en un momento me pregunta, ¿y qué haces allá en Entre Ríos, por allá en Salta? ¿Y qué haces allá en Entre Ríos? ¿Van a bailar a algún lado? ¿Hay alguna fiesta? No, yo no voy a ningún lado, le digo, no hay nada. Sí, hay fiesta y todo por ahí, pero yo no voy a ningún lado. Ajá, entonces ahí empezó su chiste, ¿no? No, pero no salís, no tenés un amante, no tomás. Qué vida aburrida que tenés, me empezó a decir, ¿no? De esa manera. Y eso lo tomé también como un ejemplo en el sentido de cuántas veces nosotros también, frente a la mirada de muchos, puede ser que tengamos una vida aburrida, una vida tonta o una vida de giles. Porque para el mundo somos giles, ¿o no? Pero qué bueno que eso sea así. Qué bueno que sea así. Y qué bueno es que nos acostumbremos a participar, aún siendo cristianos, de las conductas de este mundo. El Señor Jesús oró mucho por nosotros y nos pidió al Señor por cada uno de nosotros que seamos guardados de este mundo, porque este mundo nos devora, nos come, nos lleva puestos, tiene demasiado por ofrecernos, tiene demasiadas cosas muy convincentes, tiene demasiadas cosas muy provocativas, tiene demasiadas cosas demasiado sabrosas como para perdérnosla. Pero yo le animo, querido hermano, que cuando nos animamos a ir por un camino diferente, aunque para algunos parezcamos motivo de risa, déjeme decirle que eso va a obrar en bendición, porque nuestra luz necesita brillar justamente en los lugares donde mayor oscuridad hay. Y nuestra vida de fe debe representar cambios, ¿sí? Debe representar cambios. No me quiero quedar en esta parte, nomás quiero avanzar un poquitito más. Porque algo de lo que quiero mencionar, ¿sí? Y algo de lo que quiero destacar tiene que ver justamente con qué tipo de vida de fe vamos a llevar, ¿no? Por eso es que los discípulos que no esconden su fe no pasan desapercibidos. Y nuestra idea, queridos hermanos, es que no pasemos desapercibidos. No nos tenemos que avergonzar de ser cristianos. Y hay algo que muchas veces lo he escuchado, ¿sí? Lo he escuchado en distintos lugares donde me ha tocado estar y siempre lo vi como algo vergonzante. Y usted lo habrá escuchado muchas veces, también es algo que a veces nos pasa. Vio que cuando alguien tiene que contratar a una persona, vio que tal vez nosotros necesitamos un empleado o andamos buscando trabajo y queremos pedir que alguien nos dé trabajo, siempre hay una frasecita que anda dando vuelta entre cristianos. No, yo a un cristiano no contrato, pues no quiero tener problemas. ¿Sí? Es mejor contratar a un no creyente que a un cristiano. ¿Sí? Y tal vez nos puede pasar a nosotros, no, yo a vos no te contrato porque vos vas a la iglesia y yo no. Qué feo que eso pase, ¿o no?
¿No deberíamos ser como cristianos, no deberíamos ser los mejores patrones? No, yo para un cristiano no quiero trabajar. No sabés lo que son. Te espiritualizan las cosas, te dan vuelta y te dicen, no, que Dios te lo pague. ¿No deberíamos como cristianos ser los mejores patrones? ¿No deberíamos como cristianos ser los mejores empleados? ¿No deberíamos como cristianos tratar de ser las mejores personas? Tratar de ser los mejores compañeros. Ya le digo otra vez, no le estoy planteando que tenemos que vivir una vida de perfeccionismo y mostrar eso, porque nunca nos va a salir. Pero sí una persona que está en un proceso de cambio y de transformación y que trata de ser consecuente con su fe, que esa es la idea, que podamos ser consecuentes con nuestra fe. Discípulos que no esconden su fe no pasan desapercibidos. Y nosotros no deberíamos esconder en nuestro currículum el hecho de que somos cristianos. No vaya a ser que... No debería ser algo que nos avergüence, debería ser algo que nos llene de orgullo. Y para que nos llene de orgullo debemos vivir el Evangelio. Porque si vivimos el Evangelio no nos va a dejar pagando. ¿Amén? El problema está justamente con unas cosas que quiero decir después, que a veces no es el Evangelio lo que estamos viviendo, por eso quedamos pagando. Es otra cosa lo que a veces estamos viviendo, ¿no? Discípulos que no esconden su fe son de bendición para su entorno. Querido hermano, ¿sí? La empresa en la que estás trabajando necesita que manifiestes tu fe. Tu patrón, tu empleado necesita que des a conocer tu fe. Tus hijos, tu familia necesitan que des a conocer tu fe, ¿sí? Porque necesitan en medio de su oscuridad una luz irradiando allí. Algo afectando. Nuestra fe, cuando la vivimos sinceramente, cuando buscamos sinceramente al Señor, nuestra fe va a ser de bendición a otros, no va a ser un problema. Tiene que ser justamente solución, va a ser respuesta, va a ser bendición. Y yo creo eso, porque la Biblia me da ese testimonio, porque Tesalónica me deja ese ejemplo. Si ellos, que en medio de un contexto problemático manifestaron su fe y terminaron siendo de bendición a todo un territorio, ¿cómo nosotros no lo vamos a poder ser? En nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro entorno, ¿sí? Hagamos pública nuestra fe. De a poquito animémonos a sacarnos un poco esas cosas que nos tapan para escondernos y tratemos de dar a conocer la fe que estamos viviendo, y eso va a ayudar a que también sea de bendición el entorno. Ahora hay algo importante, no tenemos que confundir. Este es un dicho que siempre me decía un pastor, alguien que fue mi pastor y siempre salía con un montón de dichos por ahí, y una de las cosas que siempre decía, no confundamos choncho con libustrine. No es lo mismo, ¿sí? Incluso buscando esta palabra, porque ahí entré en dudas. ¿Cómo se escribe libustrine? Y puse a buscar y usted sabe que al margen, nada que ver con la prédica. Pero nosotros siempre lo decimos así, ¿o no? Pero en realidad es con G, ligustrine sería la palabra correcta. Hoy lo aprendí, no lo sabía. Yo también toda la vida dije libustrine. Pero lo busqué y en el diccionario aparece ligustrines con G. No lo sabía. Capaz que alguno de ustedes lo sabía, yo no lo sabía. Siempre dije libustrine y lo puse libustrine porque así lo digo. Pero se escribe correctamente, se le escribiría ligustrine. No confundamos choncho con ligustrine. Una cosa es la fe y otra cosa es otra cosa. Y acá es donde quisiera que podamos hacer una comparativa. Porque una cosa tiene que ver con una vida religiosa y otra cosa es una vida de fe sincera. Que a veces se pueden parecer, debería ser lo mismo, pero vamos a utilizar esta categoría de religiosa para justamente hablar de aquellas cosas que parecen fe, pero no lo son, ¿sí? Que parecen fe, pero que no necesariamente no lo son. Y por eso es que a veces nuestra fe no impacta. Y por eso es que a veces nuestra fe no produce nada. Y por eso es que nuestra fe a veces termina siendo un motivo de vergüenza, más que un motivo de sano orgullo para mostrar y compartir con otros, ¿sí? Una vida de fe versus una vida religiosa. Una vida de fe, queridos hermanos, es una vida que está enfocada al cambio. La palabra del Señor, y cuando vamos al Evangelio, el Evangelio es arrepentimiento y es cambio. Es nacer de nuevo. No podemos obviar eso. Una vida entregada a los pies de Jesús y saber que vamos a tener que nacer de nuevo todo el tiempo. Porque un montón de veces venimos viviendo y haciendo las cosas de una manera, pero el Evangelio me va a decir, no, hay que nacer de nuevo. Esto pudo parecer correcto y lindo, pero no, hay que nacer de nuevo. Hay que cambiar, hay que ir en otra dirección, hay que todos los días sacarse un trapo viejo y ponerse una vestidura nueva. Y esto es un proceso cotidiano, no lo hacemos en un día. Hay tantas cosas a las cuales tenemos que ir día a día matando a nuestro viejo hombre para crecer espiritualmente. Es un proceso cotidiano. Por eso la vida de fe está enfocada en el cambio. El cristianismo es una vida de cambio. La vida religiosa está enfocada en seguir igual. ¿Sí?
No, pero yo puedo ir a la iglesia toda la vida y seguir siendo el mismo toda la vida. ¿Esa es una vida de fe? Déjeme decirle, querido hermano, que si venimos hace 5 años a la iglesia con un corazón abierto, si hace 5, 1, 3, 38 años entregaste tu corazón al Señor, ese proceso de tiempo tiene que haber ido mostrando frutos. Y si solamente hemos permanecido igual, tuvimos una linda vida sosteniendo una práctica religiosa, pero no sé si realmente es una vida de fe. Una vida de fe es una vida de cambio y debemos seguir cambiando. Hay patrones de conducta, de pensamiento, de cosas que se nos van pegando. Muchas veces lo digo, pero a veces somos más crespenses que cristianos, somos más argentinos que cristianos. Y deberíamos ser al revés, viviendo una cultura distinta y diferente, ¿no? Constantemente una vida de cambio. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué son las cosas que todavía estoy cómodo con ellos? Veo que como nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Y el cristianismo es una vida de cambio, constantemente. Donde se quede cómodo con algunas cosas que vamos construyendo y ya tiene que empezar, no vaya a ser que mi fe se esté enfriando. Si nuestra fe se enfría no tiene que ver con lo intenso de una reunión, tiene que ver con el proceso de cambio que estamos viviendo en nuestra vida. ¿Amén? Por ahí va la cosa. Una vida de fe nos hace humildes, ¿sí? Porque es el camino que tenemos para elegir. Sean mansos y humildes, es el llamado que nos hizo Jesús como Él, ¿no? Sean imitadores de mí, esa es una de las cosas que el Señor nos llama a hacer, mientras que una vida religiosa, no, porque mirá todos los títulos que tengo, ¿sí? Tengo este título que lo gané en la universidad, pero aparte tengo, mirá, el de bautismo, el de confirmación. Como me bautizaron de chiquito, me volví a confirmar de grande, así que tengo otro título espiritual ahí, tengo todas esas cosas y viste lo buen cristiano que soy, siempre estamos mostrando los triunfos. Un cristiano, querido hermano, que vive una vida de fe, muestra las ganadas y muestra las perdidas también. ¿O no? Muestra las ganadas y muestra las perdidas. En algo que tenemos en las Escrituras y que creo que es uno de los testimonios que le da veracidad a las Escrituras, es que hay algo que se llama teoría de la vergüenza o imagen de la vergüenza, en donde los discípulos que están involucrados y que fueron muchos de ellos los que muchas veces escribieron lo que tenemos, y Pablo mismo también, no se avergüenzan de mostrar cuando ellos se equivocaron. No se avergüenzan de contar cuando ellos metieron la pata. Lucas, que escribió su evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles, él toma testimonio de Pedro, toma testimonio de los discípulos y van contando. Y él cuenta muchas cosas avergonzantes. Si yo tuviera que contar cosas de mí, no contaría algunas cositas. Que me hundí en el mar. No, yo contaría que yo caminé sobre el agua, no que me terminé hundiendo. ¿Sí? Sin embargo, ellos cuentan cuando estaban caminando sobre el agua, cuando se estaban hundiendo. Ellos cuentan de que estuvieron ahí con Jesús dispuesto a cortarle la oreja a uno, pero también que uno salió corriendo desnudo por miedo y que no quedó ninguno en la cruz. Se cuentan las ganadas y las perdidas. Y eso es lo que hace una vida de fe. En nuestro entorno tienen que ver esto. Tienen que ver que contamos lo que ganamos, contamos lo que perdemos, contamos lo que nos sale bien, contamos lo que nos sale mal y no tenemos motivos de avergonzarnos de ello. Mientras que una vida religiosa siempre va a mostrar, ¿viste lo buen cristiano que soy? Y lo que gané, y lo que logré. Tengo muchas experiencias trágicas en este aspecto, querido hermano, en la iglesia. Yo me congrego desde chico y por el llamado que el Señor ya desde chico fue poniendo en mí, siempre me subí al auto de los pastores y me iba para todas las iglesias y ya desde chiquito andaba por un lado, para el otro. Cuando ya me tocó ser pastor, aparte de eso también me gustaba ir y visitar y conocer otros ministerios. Me acuerdo una experiencia. Estábamos en Buenos Aires, en San Justo, y a través del Consejo de Pastores nos hicimos muy amigos, muy cercanos a un copastor de una iglesia pentecostal. Un hombre que al día de hoy debe tener unos 70 años, o sea que ya era bastante más grande que yo, pero siempre lo vi como un referente. Y se llama Daniel Echenique, él es profesor de IET, del Seminario Bíblico de Fe, capaz que alguno de ustedes en algún momento lo habrá conocido, un pastor pentecostal de una iglesia pentecostal eslava, de una iglesia pentecostal ucraniana, de ese estilo. Así que era una iglesia pentecostal bastante tradicional. Nosotros el día que fuimos a conocer, nos invitaron ahí, fuimos, llegamos, participábamos, una iglesia, un templo
templo bastante tradicional, los bancos de madera como los nuestros, más antiguos todavía, todo bastante tradicional. Empezamos a ver los bancos llenos de himnarios porque era una iglesia pentecostal, pero bastante tradicional, bien clásica. Cuando empezó el culto yo decía, esto es un culto congregacional de hace 20 años atrás, me sentía en la iglesia de antes, ¿no? Pero en medio de todo eso, y bien linda la reunión, todo lo demás, termina la reunión y bueno, empezamos a conocer a unos hermanos, conocí al pastor principal en ese momento que era hijo del pastor que había fallecido, y por ahí, claro, nosotros nos sentamos más o menos en ese lado, tercer, cuarta fila, y acá había un matrimonio, un hombre grande, ¿no? Y en un momento estaba con mi señora y se acerca el hombre mayor, y claro, a nosotros nos habían presentado como los pastores de la iglesia y de San Justo, así que vinieron ellos y se presentaron. Y se presentó el hombre, no me acuerdo ni el nombre ni nada, pero la primera presentación que hizo, yo soy el fundador de la iglesia. Y toda esta iglesia, ¿viste? Todo lo que estamos acá, eso lo hice yo. Y yo soy el hermano del pastor principal que fundó. Y si no hubiera, me empezó a sacar toda la chapa de todo lo que había hecho el hombre, ¿sí? Y me dolió en el corazón un poco eso. Porque eso que viví en esa iglesia ya lo había vivido también hace varios años atrás. Un día con el grupo de jóvenes en una de las iglesias que nosotros, y yo era joven todavía, tenía 17, 16 años, habíamos organizado un programa de Navidad. El programa de Navidad había terminado bastante tarde un sábado y le dijimos, pastor, miren qué lindo el programa que salió. Al otro día debería haber habido culto a la mañana, como siempre hubo toda la vida. Y ese fin de semana le dijimos, pastor, mire el programa, todo lo que hicimos, un montón largo y todo el trabajo y quedó todo despelo. ¿Podemos suspender la reunión? El pastor, un genio, nos dijo, sí, no hay ningún problema, suspendemos la reunión del domingo, focalizamos todo en el sábado a la noche y genial. Y salió todo bien, una gran bendición, un culto de Navidad súper evangelístico y todo. Al otro domingo a la mañana, un hermano anciano de apellido dentro de la iglesia, y no lo quiero mencionar porque es apellido conocido dentro del mundo congregacional, se levantó, pastor, yo quiero decir algo. Y yo estoy muy dolido porque a mí nadie me preguntó, él era el presidente de la comisión en ese momento, nadie me preguntó de suspender la reunión principal. Y los jóvenes, y nos señaló con el dedito a todos, se lo metieron al pastor en el bolsillo y cancelaron la reunión del domingo. Y así, ay. Hemos visto un montón de cosas en la iglesia, yo sé que no soy el único, sé que usted también ha visto un montón de cosas. Pero déjeme decirle que eso no es fe. Eso es justamente esto que se nos va metiendo, ¿sí? Y que es lo que tenemos que combatir. Para hacer luz, tenemos que vivir una vida de fe. Esto va a seguir llenando de oscuridad el mundo. Tengo varias cosas acá para mencionar y se me está haciendo tarde ya. Una vida de fe, no necesariamente las cosas que estoy mencionando están en orden o unas son más importantes que otras. No necesariamente, están desparramadas. Una vida de fe por una mirada en el cielo, una vida religiosa siempre está pensando en lo que necesitamos acá, ¿sí? Y por eso todo es para satisfacer necesidades terrenales, necesidades nuestras, ¿sí? No queremos hacer tesoros en los cielos. Una vida religiosa muchas veces pone la mirada en la tierra. Si adoramos, si diezmamos, si oramos, ¿lo hacemos para qué? No poniendo la mirada en el cielo, sino para ver qué podemos conseguir de parte del Señor. Entonces, si yo doy una primicia, si yo doy un diezmo, estoy esperando que el Señor me dé la parte que me toca. Pues estoy con la mirada, ¿en dónde? En la tierra. ¿Sí? Por eso quiero también aclarar algo que hasta ahora no le dije, pero como hemos avanzado bastante, creo que es bueno aclarar esto. Una vida de fe y una vida religiosa, cuando hablamos de religiosa, no hablamos de tradición antigua o tradición contemporánea. No. Porque dentro de una tradición antigua, ¿sí?, se puede experimentar ambas cosas, y dentro de una tradición contemporánea también se pueden experimentar varias cosas. Lo mismo. No importa si el culto es más tradicional o más renovadito. Aún en medio de todas esas cosas siempre vamos a encontrarnos con el mismo peligro. Cantando himnos como los de antes podemos poner la mirada en el cielo, o también a veces estamos poniendo la mirada en la tierra. Y con el cantito nuevo de Miel San Marcos, aún así también podemos estar pensando más en cosas de la tierra que en las cosas del cielo. Por eso no es cuestión de lo antiguo o lo nuevo. Es cuestión de dónde está puesto nuestro foco, ¿sí? Y de cómo son nuestras prácticas. También, querido hermano, si el corazón es correcto, siempre vamos a tener que luchar con todo esto lo demás. Una vida de fe es una vida rendida a Dios.
Una vida religiosa es donde le pedimos a Dios que se rinda a nuestros pies. Donde lo que hago para que Dios, perdonen lo que voy a decir, pero sea nuestro empleado. Y actúe conforme a nuestra necesidad. No nos importa a nosotros doblegarnos a Él, sino que le pedimos a Él que se postre delante de nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Sí? Un Dios rendido a nuestros pies no es algo que tenemos que buscar. Una vida de fe atrae a otros. Una vida de fe repele a los demás. Perdón, una vida de religiosidad repele a los demás. Y esto nos pasa. No solamente lo he experimentado yo, sé que muchos de nosotros hemos pasado con esto de encontrarnos con gente de fe y con la que queremos estar, y gente con, mira, si esto es la iglesia, yo a esta iglesia no vengo más. ¿O no nos ha pasado muchas veces encontrarnos con eso? ¿Sí? Una vida de fe es una vida de alguien con el que queremos estar. ¿Cómo lo extraño al Teo? ¿Sí? Para los que conocen a Teodoro, a nuestro hermano Teodoro, que está allá en Ballester todavía sirviendo y va a la iglesia y todavía con 90 y largos años, ¿cómo lo extraño a veces a Teodoro? Porque realmente veo en él una vida de fe. Y hay otra gente que no le extraño. Y no estoy hablando de gente de acá justamente, estoy hablando de gente de otros lugares, ¿no? Porque nos encontramos con eso. La gente de fe atrae a otros. La vida religiosa no. Una vida de fe está siempre revisando a ver cómo está mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Señor, haz lo que hay adentro. Porque Jesús nos enseñó, no es lo que entra de la boca, sino lo que sale del corazón. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Una vida de fe revisa el corazón. Una vida de religión, ¿qué revisa? Que se note que estoy bien. No importa si estoy bien, ¿sí? ¿Sí? Esto nos enseñó casi, y esto es cultura general, ¿no? Como te ven, te tratan, y si te ven mal, entonces te tienen que ver, ¿cómo nos tienen que ver? Y así venimos, ¿no? Todo pintita en blanco. ¿Sí? Siempre estamos bien, siempre en victoria, siempre... Y no se trata de revisar el corazón. Con esto tampoco le digo que andamos, ay, ando mal, y contando mis penas por todos lados, no. Tampoco tenemos que regalar nuestra intimidad a cualquier persona, pero sí donde una vida de fe está constantemente revisando su corazón y no viendo qué aparentamos o qué es lo que los demás tienen que notar de cada uno de nosotros. No sé si me queda algo más, creo que sí, una más. Una vida de fe es alguien que camina por la fe, porque el Señor nos enseña que de esa manera también tenemos que ver, que caminar también. ¿Sí? Más bienaventurado aquel que cree sin ver. ¿Sí? Por la fe Abraham salió del lugar para recibir aquel lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe salió y dejó y no se aferró. Mientras que nosotros, a veces, viviendo una vida religiosa, necesitamos controlarlo todo. No damos pasos arriesgados. ¿Sí? Es todo seguro. Y no damos nada que ponga en jaque las cosas que hemos construido. Porque otra vez, como la mirada está puesta en lo terrenal, no queremos perder nada de lo construido. ¿Sí? No quisiera ser demasiado peyorativo ni que nadie, ni pensar que estoy pensando en alguien puntualmente, porque no es así, queridos hermanos. Justamente frente a todo esto, muchas veces yo mismo me pregunto cuántas veces puede ser que sin darme cuenta me esté encontrando en esto. Que pienso que estoy viviendo una vida de fe, pero en realidad solamente estoy viviendo una religión y nada más. ¿Sí? Y yo le animo a que la vida que podamos construir justamente sean estas cosas que son ejemplos en un montón de más cosas. Tal vez tendría que haber un listado muchísimo más extenso frente a todo esto, ¿no? Pero para graficar cómo a veces también tenemos que aprender a distinguir la vida de fe, que es la que va a impactar, la que va a bendecir, la que realmente va a ayudar a otros, y esta vida que no va a ayudar a nadie. Realmente no sé si va a producir algo. ¿Sí? Esto sí es esto debería estar debajo de la mesa y listo. Pero esta es una vida que no debemos esconder y que nos debemos animar a experimentar, a vivir día a día. ¿Amén? A manera de reflexión final, 2 versículos quiero compartir, 2 pasajes. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores o de santurrones o de giles o de un montón de cosas que nos pueden decir, ¿sí? Aún así, al ver las buenas obras de ustedes,
van a terminar glorificando a Dios. Por eso es que no tenemos que esconder nuestra fe. ¿Sí? Que nuestras fe sean conocidas, nuestra buena conducta, nuestra manera de vivir se tiene que manifestar dentro del mundo que vivimos. Y un poquito más extenso, Filipenses dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Otra vez el mismo llamado: hacer luz en medio de este mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano, dice el apóstol Pablo. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Asimismo, también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Tenemos un llamado, queridos hermanos, a vivir nuestra fe y a dar a conocer nuestra fe. No la escondamos. Porque justamente a medida que vivimos el Evangelio, ese Evangelio que nos tiene que seguir cambiando, no es que no necesitamos cambiar, porque justamente si decimos, no, yo así ya estoy bien, ya es una vida no de fe, es una vida de religión. ¿Sí? Pero mientras seguimos en ese camino de una vida en donde seguimos siendo transformados, seguimos yendo de gloria en gloria, seguimos poniendo la meta y la mirada en Jesús, y así como el apóstol Pablo, no que pretendo haberlo alcanzado, sino una cosa hago: voy en camino a alcanzar aquello que el Señor ha pensado para mí. No pretendiendo ser los mejores, sino proponiéndonos ir en ese camino de la perfección día a día. Es lo que también va a impactar y bendecir a muchos a nuestro alrededor. El mundo nos está necesitando. ¿Sí? En medio de la oscuridad, nuestra luz tiene que seguir brillando. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie.